mientras mi diálogo interno esté activo, no me queda opción a escuchar lo que hay debajo. Intento se le llama, desde la tradición del nahualismo mesoamericano, desde la línea de Carlos Castaneda, se le llama a aquella fuerza que posee cualquier cosa que podamos imaginar, que podamos concebir, la fuerza intrínseca que hace que las cosas sean las cosas tangibles o las cosas intangibles. Una idea tiene su propio intento, luego está nuestro propio intento, nuestra propia fuerza, nuestra fuerza global. Y luego hay subfuerzas, nuestros pulmones tienen su propio intento, su propia razón de ser. Los alvéolos tienen su propia razón de ser. Los vasos sanguíneos tienen su propio intento, tienen su propia razón de ser. El asunto es que ese intento, esa razón de ser, puede ser enfocada de forma consciente si somos conscientes de ese intento, y si no, pues el intento irá haciendo su trabajo. ¿Qué pasa? Que mientras no ejerzamos un control deliberado consciente, mientras no enfoquemos nuestro yi, ¿no?, nuestra atención consciente hacia ese intento, hacia esa fuerza, que es lo que emana de nuestro núcleo inferior, ese núcleo inferior, la fuerza que de por sí hay ahí, irá a realizar los trabajos que sea pautado por nuestra atención. La energía siempre va a donde nuestra atención se focaliza. ¿Qué pasa? Que la atención siempre está. Cuando nosotros aminoramos diálogo interno, cuando reducimos nuestro diálogo interno, cuando callamos totalmente, las antenas siguen estando. Las antenas del dragón, esos dos filamentos que manifiestan a dónde la atención está focalizándose, eso está, no desaparecen. Por lo tanto, esas antenas, esa atención, o bien está focalizada porque la estamos gobernando desde nuestra atención consciente, o bien, si decretamos el diálogo interno que suele ejercer control sobre nuestra mente consciente o inconsciente, salta a la parte subconsciente. Es por eso que cuando nos apartamos, cuando aminoramos diálogo interno, el intento, ¿no? ¿Por qué te puedes ver dentro del ensueño o aquí en vigilia? ¿Por qué podemos hacer que pasen cosas que son realmente aquellas cosas que necesitamos si apartamos la parte mental? Porque cuando apartamos la parte mental, racional, física, especialmente la parte del ruido interno, cuando eso lo apartamos, como la atención sigue estando y nuestra parte subconsciente sabe a dónde tiene que atender, entonces atiende hacia allí y la energía va hacia allí y entonces las cosas pasan. Mientras la atención esté gobernada por nuestro diálogo interno, bueno, pues ok, si está por encima de la parte subconsciente, que lo está, pues entonces esos tentáculos irán hacia donde mi atención dicte. Y si el asunto es que, os decía en las formaciones, y aquí lo hemos dicho muchas veces, observad que nuestro mundo no es muy incoherente a nuestra línea de pensamientos, a nuestra atención, no es muy incoherente, ¿no? Y decíamos, bien, pues entonces utilicémoslo. Que nuestro mundo sea coherente con el ensueño, fruto de que mi atención se focalice en el ensueño. Y no sería muy complejo, pero las inercias son tan potentes que a veces cuesta desbancar, ¿no?, a nuestra atención de los hábitos donde se ha instaurado, que muchas veces no sabemos ni cómo narices se ha instaurado ahí. Pero como lo pensamos y entonces lo sentimos, y si lo sentimos nos lo creemos, entonces pues eso quiere decir que forma parte de nosotros y de nosotras. Pero hay un lugar de control, hay un puesto de mando. El tema además es que si no hay mucha energía para realizar trabajos, puede que... no puede, es decir, la energía que tenemos va a poder hacer pues el trabajo que pueda. E igualmente va a ser acorde a nuestra línea de pensamientos, a nuestra atención. Decías, salvo aquellas cosas que son muy puntuales, que forman parte de tu propósito de vida, que independientemente de que tu atención esté focalizada hacia allí o no, van a pasar. Y no depende de tu atención, van a pasar. Poníamos el ejemplo en determinados momentos, ¿no?, sobre, por ejemplo, en el Tíbet, ¿no?, que el Tíbet
pudiera ser considerado podría haber sido considerado como un lugar donde las personas que allí habitaban, ¿no?, eran las, digamos, las que podríamos considerar de un nivel armónico no muy importante, y sin embargo pues pasaron por unas situaciones muy duras. ¿Quiere decir que su atención estaba hacia allí? No, pero es, en fin, altamente probable que tuviese que ser parte de su propósito, por los motivos que sean, ¿no? Y esas cosas puntuales que no están acordes a la parte de la atención, hay poco margen de error a que tenga que ver con nuestro proceso personal, a que tenga que ver con el motivo por el cual estamos aquí. Pero claro, cuando tú das potencia, tienes más alcance. Tienes más alcance. Y por lo tanto, aquello hacia donde te focalices, pues vas a tener mayores garantías de que vaya a ser. ¿Qué sucede? Que si el diálogo interno va saltando de rama en rama, vamos de pensamiento en pensamiento y de pensamiento en pensamiento y de pensamiento en pensamiento, igualmente va a ser poco visible el resultado del intento, porque tampoco da tiempo a que la energía vaya realmente a generar trabajos sostenidos, porque va haciendo semi-intentitos, ¿no?, que al final realmente no acaban anclándose en mucho. Pero si nosotros tenemos o cultivamos un intento inflexible, es decir, que hacemos lo que sea necesario para que las antenas del dragón se sostengan hacia allí, entonces damos más potencia y estos tentáculos empiezan a erguirse, entonces estos tentáculos, que es tu intento, se enchufan ¿con qué? Con el intento de lo que sea. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su propio intento, incluso las cosas abstractas, incluso las ideas, incluso los actos. Pero debe haber un trabajo sostenido hacia allí. El ensueño tiene su propio intento. Tú tienes tu propio intento. ¿Por qué pasa esto? Porque los planos coexisten. Como los planos coexisten, toda la información de todos los planos que podamos imaginar están aquí. Por lo tanto, tu atención tiene la capacidad de focalizarse sobre cosas que pertenecen a este plano o cosas que no pertenecen a este plano. Porque si los planos no coexistiesen, si los planos estuviesen, no sé, allí, ¿no? Aquí está el plano físico y allí está el plano de ensueño. Claro, no podría focalizarme hacia allí, pero si coexisten, entonces sí, mis antenas sí que pueden dirigirse hacia allí y es real, no es un pensar como un holograma, es real. Mi atención se focaliza sobre algo que es real, se enchufa sobre algo que es real. Y si tú vas dotando de potencia tu núcleo inferior, esos tentáculos se van a ir erguiendo y es lo que posibilita que te enchufes con el intento de lo que sea. Si eso no se enchufa, quiere decir que no puedo ensoñar o no puedo, no. La diferencia es que cuando tú te enchufas con el intento de algo, te puede dar la sensación de que ese algo te arrastra, ¿no? Que hay una fuerza que te ayuda a transitar ese camino con una fluidez enormemente mayor. No es que sea ni siquiera fluidez, es que te lleva hacia allí. No te lleva, te llevas tú, pero te llevas tú fruto de haberte vinculado con el intento de lo que sea que necesites vincularte. De ahí la absoluta importancia de tener bajo control nuestra línea de pensamientos, porque si nuestra línea de pensamientos se sostiene en la inarmonía y das potencia al núcleo inferior, tus tentáculos se van a erguir y te vas a enchufar con el intento de aquello que es inarmónico. Y entonces las cosas nos saltan en las narices y no nos interesa demasiado. Llevándolo al terreno de hoy, si tú decrementas tu diálogo interno, ¿qué posibilitas? Que entonces tu atención se focalice hacia donde la parte subconsciente de tu cuerpo energético o incluso la tuya, física, se puede focalizar para que vayas donde toca, ¿no? Aquello que justo tienes que hacer. De hecho, no es raro entonces entender que, aunque a una escala mayor nuestros guías son versiones de nosotros mismos y de nosotras mismas, incluso en esta misma versión, nosotros mismos y nosotras mismas podemos ser nuestros guías, si somos capaces de escuchar esa parte. Si no, no podría ser que tú en un sueño te dieses información que desde la parte consciente no ves
Y sin embargo, si interpretas el sueño, sí que ves, ¿no? Eso, leído de una forma, creo que no muy rebuscada, es ser capaces de ser nuestros propios guías. Pero hasta que no calle, no podré escuchar.